El pecado, el evangelio y la ley. ¿Qué tienen de relación el pecado, el evangelio y la ley? Esta es la lección número 9 para este sábado 30 de mayo y nos acercamos al fin del segundo trimestre del año. Si solamente entendiéramos esta lección, podríamos entender el plan de la salvación. Por eso es muy importante estar atento a cada uno de los detalles que se estudia en esta lección. Bienvenido, apreciado hermano, apreciada hermana, a la lección de esta semana. Como dijimos, es muy importante. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, debemos hacerlo con oración. Así que los invito a inclinar sus rostros. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder escudriñarla, de poder aprender de ti. Gracias porque a través de tu palabra nos has dado mucha enseñanza, muchos ejemplos que se apegan a nuestra condición de vida para que nosotros no cometamos los errores que cometieron los que creyeron en ti en los siglos pasados. Pido una bendición especial por aquel hermano y hermana que está viendo este repaso, que está siendo partícipe de él. Abre su entendimiento, dale sabiduría, Señor, y danos la disposición para poder poner por obra tus enseñanzas. Perdona nuestros pecados y sé propicio a cada uno de nosotros. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. En el Salmo 119, versículos 93 y 94. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Como siempre les recordamos, suscríbete al canal si no lo has hecho, así cada vez que hay un tema te va a sonar una campanita y te va a anunciar que ya hay un video para que puedas verlo. Compártelo en tus redes sociales con tus contactos. Dale me gusta. Si quieres dejar un comentario, sea bienvenido. Recordemos que este es un canal para edificación, por lo tanto los comentarios tienen que ser edificantes y con respeto. El pecado, el evangelio y la ley, ¿qué tienen de relación? Primero vamos a ver acerca del pecado. Para poder entender bien la lección de esta semana, yo quiero hacer una pequeña introducción. Dios crea un mundo perfecto, donde Adán y Eva tenían una obra tan satisfactoria que era el trabajo cotidiano. Aquello que ahora nos causa estrés, nos causa cansancio, nos causa agotamiento, nos causa muchas veces hasta depresión. Cuando recién el mundo salió de las manos del Creador, era una labor hermosa, vivificante, edificante, placentera, por decir de una de las actividades. Pero cuando entra el pecado, cuando Satanás se adueña del mundo porque lo contaminó del pecado, entonces vinieron todas las cosas malas. La primera consecuencia, la muerte. Y antes de la muerte, pues toda una vida de dificultades, desdicha, enfermedades, sentimientos negativos como el odio, rencor, desconfianza, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida de que la humanidad ha ido avanzando, ha ido en un retroceso al punto de que la fortaleza, tanto física como mental y espiritual, ha sido cada vez más reducida. Todo lo que tiene este mundo o el rediseño, Dios lo diseñó de una manera perfecta. El pecado o Satanás a través del pecado le dio un diseño totalmente diferente. Ese es el diseño del pecado. En algún momento Jesús dijo que no debemos amar al mundo. Y él mismo dijo que su reino no era de este mundo, porque este mundo ya no tenía el diseño original. Y cuando Dios habla de que no debemos amar al mundo, quiere decir que no debemos amar este diseño del mundo, sino el diseño original. Ese diseño original se restablecerá cuando termine el pecado. Pero este diseño que hay actual de pecado cada vez es más deplorable. Cada vez el hombre está en decadencia. Cada vez tiene menos fortaleza, cada vez es más esclavo de las pasiones, cada vez tiene menos deseos, inclusive hasta de vivir. Por eso los índices de suicidios son tremendamente altos
ojos, porque este mundo ya no da más. Porque ese diseño que le puso Satanás con un nombre grande que se llama pecado, ese diseño malogró completamente ese mundo perfecto que había Dios creado. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque cuando nosotros sentimos o sufrimos las consecuencias del pecado, aun cuando nosotros tratemos de no participar de él, y ya les voy a hacer una breve explicación también, cuando nosotros sentimos las consecuencias del pecado, podemos darnos cuenta lo horrendo que es, aun cuando nosotros no participemos. Entonces, ¿cómo vamos a participar? Hubo una pandemia, por ejemplo. Y en una pandemia, ¿quiénes fueron afectados? Toda la humanidad. ¿Se acuerdan del COVID? Todo el mundo fue afectado. La gente vive sin respetar las leyes de la naturaleza. El irrespeto a las leyes de la naturaleza hace que ésta reaccione como forma de protegerse. Entonces vienen las catástrofes naturales, como son inundaciones, como son lluvias, como son terremotos, etcétera, etcétera. Y eso de una manera u otra nos afecta a todos. Las guerras, que son consecuencias del pecado. ¿Por qué son consecuencias del pecado? Porque es la ambición de un personaje, muchas veces de una sola persona, que ni siquiera lucha, sino que manda a las personas que están bajo su dominio a pelear, a luchar, a morir con un pretexto muy romántico de defender algo, pero lo único que se defienden son intereses personales. ¿Quiénes pagan las consecuencias? En las guerras, todos, de una u otra manera, y en mayor proporción muchas veces, seres inocentes. Todo esto, consecuencia del pecado, hace o nos enseña lo inmenso, lo degradable, lo desagradable, lo constante y cada vez progresivo que es el pecado y sus consecuencias. ¿Qué es lo que logró el pecado? ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué tan grande es el pecado? Como habíamos dicho, ya íbamos a ver, les dije, hay un concepto de la inmensidad de la contaminación del pecado. Contaminó tanto que alcanzó hasta el cielo. El pecado fue en la tierra, pero alcanzó, obviamente, ya antes había existido en el cielo y fue lanzado Satanás. Pero contaminó hasta lo más perfecto, contaminó el trono de Dios. Ustedes se dirán, ¿cómo contaminó el trono de Dios? Sencillo, porque para poder poner un remedio al mal del pecado, tuvo que morir Dios, un Dios perfecto, a través de su Hijo, a través de Jesús. Pero eso no quiere decir que fue el único perjudicado por el pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, producto del pecado. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué padre que entrega al sacrificio a su Hijo lo hace de buenas ganas? Ninguno. Entonces, como se dan cuenta, el pecado alcanzó hasta las mansiones celestiales. Cuando nosotros pensemos en la palabra pecado, debemos tener presente lo horrendo que es por el precio que hubo que pagar. A veces nosotros miramos solamente y nos conformamos con la palabra gracia. Es que por gracia somos salvos, sí es verdad. Que la salvación es gratuita, sí es verdad. Pero en cierto sentido la salvación no es gratis, porque el precio que hubo que pagar es un precio mayor que si toda la humanidad hubiera tenido que morir y desaparecer. Un precio mayor, porque le costó la vida al Dios eterno en la persona de su Hijo. Esa es la consecuencia verdadera del pecado. Entonces vamos a ver la primera parte, la parte del día domingo, que es distracciones y tentaciones. Y aquí hay varios pasajes y como siempre digo, no los vamos a leer todos porque son demasiado extensos, pero se basa en la vida de Sansón, en el libro de Jueces. Todos conocemos la historia de Sansón y para el que no la conozca, en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Son 3 capítulos. Pero para la lección lo vamos a resumir. ¿Quién fue Sansón? Sansón fue un hombre que nació producto de la oración de una mujer que no podía tener hijos, una pareja que no podía tener hijos. A esta mujer se le permite, que era estéril, se le permite tener un hijo, pero se le dijo que iba a ser nazareo desde su nacimiento y que él iba a nacer con una misión. Ahora, solamente Sansón iba a nacer con una misión.
No. Y esta es una importante lección. Sansón nace con una misión como tú o como yo nacemos con una misión. Sí, hermano, usted dice eso porque de pronto usted tiene un nacimiento, bueno, su nacimiento fue planificado, sus padres querían tenerlo, anhelaban que usted naciera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que podríamos decir. Pero yo no, lo mío fue producto de una equivocación, etcétera, etcétera. Cualquier circunstancia que haya sido, a veces nosotros pensamos que porque las circunstancias fueron adversas o fueron diferentes, nacimos sin un propósito, sin que Dios lo haya previsto. Y no es así. Puede que las circunstancias no sean de lo mejor, pero Dios le da un propósito a esa circunstancia. Por eso todos nacemos con un propósito. Y el propósito de Sansón era liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaba siendo sometido por los filisteos. Tenía que ser consagrado. Un voto nazareo era algo que significaba una consagración y tenía ciertos requisitos que cumplir. No beber vino ni sidra, no tocar lo inmundo, no comer cosas inmundas, etcétera, etcétera. Y una de las características externas era que no podía pasar navaja sobre su cabeza, no podía cortarse el cabello, nunca, o mientras durara el voto nazareo. En el caso de Sansón, era un voto perpetuo. Habían otros votos que eran temporales y mientras duraba el voto nazareo, no podía cortarse el cabello. En los actuales momentos creemos o nos sentimos muchas veces nazareo que no queremos cortarnos el cabello y decimos, no, si Sansón no se lo cortó, si Jesús no se lo cortó, entonces yo tampoco me lo corto. El problema es que nosotros no somos nazareos. El problema es que nosotros queremos mantenerlo por moda, aún yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, que para el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Mas estos personajes sobresalían, ¿por qué? Porque todo el mundo se daba cuenta que si no cortaba su cabello era porque tenía un voto nazareo y era consagrado a Dios. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Sansón creyó que porque Dios le dijo que tenía un propósito y era liberar a su pueblo, él podía hacer cualquier cosa y de alguna manera Dios tenía que cumplir, aunque él no cumple. Es verdad que la Biblia dice que si nosotros somos infieles, él permanece fiel, eso dice las Sagradas Escrituras. Pero mayor o más efectiva es la obra de Dios en nosotros cuando somos obedientes que cuando somos desobedientes. En la lección se cita, por ejemplo, algunos hechos, el que él se enamora de una filistea. Y es una parte que yo quiero leer, ¿por qué? Porque ahí hay una pequeña parte de un versículo que dice que venía de Jehová, el hecho de que él haya querido casarse con una filistea. Y está en el capítulo 14 de Jueces, versículos del 1 al 3 que yo quiero leer. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujeres. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Y la parte central está en el 4 donde dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Por qué la Biblia dice que esto venía de Jehová? Si Dios era muy claro que no podía un creyente tomar de una mujer que no sea creyente, por ponerlo en un término moderno, porque en ese entonces un israelita no podía tomar como mujer una filistea o una que no sea del pueblo de Israel, porque eso era yugo desigual. Pero ¿por qué dice que esto venía de Jehová? En muchos de los escritos de la Biblia y muchos escritores bíblicos, lo interesante de las Sagradas Escrituras es de que Dios le enseña lo que debe escribir, pero no le dice con qué palabras escribir o con qué términos. Entonces, el mensaje está anotado, escrito con la concepción de las cosas que tenía el escritor que era inspirado por Dios. Se creía en ese tiempo, inclusive hasta en los tiempos de Jesús, que todo lo que se hacía era
dispuesto por Dios, era incitado por Dios, y no es así. Dios permite, que no es lo mismo, pero eso lo sabemos nosotros en base a todos los escritos y a la revelación, que es amplia. Inclusive nosotros, como pueblo adventista, aparte de la Biblia, nosotros tenemos la inspiración del espíritu de profecía en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12:17 y 19:10. Pero ellos no tenían la luz que nosotros tenemos. Entonces ellos creían que todo venía de parte de Dios. Eso se menciona también en Job. Eso se menciona en los evangelios. Cuando a Jesús le preguntan los discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Se manifiesta en muchos pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos en la Biblia se creían que todos eran porque Dios así lo quería. Por ejemplo, en Éxodo, la Biblia dice: y endureció Dios el corazón de Faraón. Y no es que Dios endureció, sino que Faraón, endureciendo su corazón en contra de Dios, Dios permitió, porque Dios es un Dios respetuoso de las decisiones, respeta nuestro libre albedrío. Si yo quiero rechazarlo, lo rechazo, y Dios lo permite, por más tristeza que le causa. Explicado esto, quiero centrarme en el hecho de que Sansón primero dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, mata a un león. Este león, que estaba ya, me imagino, en estado de descomposición o se descompuso completamente, en el esqueleto de este león hacen caza las abejas. Al hacer caza, producen miel. Él pasa por donde estaba el cuerpo del león, el esqueleto, obviamente, ve el panal de miel y lo come. Para el pueblo de Israel no era permitido tocar el cuerpo muerto porque era pecado. No podían tocar cadáveres. Y si tocaban un cadáver, cualquiera que sea, era inmundo hasta la noche. Y de ahí tenía que traer una ofrenda para poder ser limpio. Mucho mayor era la responsabilidad de Sansón porque era nazareo. Él no podía casarse con una filistea, pero él fue a buscar la filistea. ¿Y cuál fue la idea? Esta me agrada. Él andaba o se dejaba dominar por los sentidos, por lo que veía. Y a través de la historia, y con el respeto de las damas que me están viendo, pero a través de la historia ha habido una diferencia entre la dama creyente y la dama que no es creyente. La dama creyente se viste con recato, vive con recato, de una manera recatada, que quiere decir de una manera respetuosa, haciendo las cosas todo para Dios o como para Dios. La mujer que no es creyente, al contrario, busca la sensualidad, busca llamar la atención, busca mostrar sus cualidades y muchas veces se viste, se arregla de una manera demasiado atrayente y llamativa que llama la atención. Y obviamente eran filisteas y llamaban la atención. Y a Sansón le llamó la atención. Entonces, a veces el ser humano se deja llevar por la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Los sentidos. El sentido de la vista. Y como dice Santiago, la concupiscencia. Ella me agrada. Los padres le dicen no, no está correcto. Y él, como podríamos decir en los actuales momentos, arma un berrinche, aunque no era un niño, y dijo no, sino que ella me agrada. Después dice que se llegó a una prostituta que también le era prohibido. Aún así, Dios permanece fiel y lo sigue utilizando. A veces podemos decir, no, no importa lo que yo haga porque Dios igual me va a usar. A lo mejor Dios te va a usar, pero no en la misma proporción que te hubiera usado si hubieras consagrado tu vida a Él. Dios te va a usar, pero las consecuencias no van a ser igual. Dios te va a usar porque de pronto alguien necesita que tú seas usado en favor de alguien, de ese alguien, y te puede usar indistintamente de tu consagración. Pero lo correcto es de que Dios te use de una manera que se sienta contento de usar. Sansón tenía y nació con muchas cualidades, producto de la promesa que Dios le había hecho a su padre y a su madre, a Manoa y su esposa. Pero en la misma lección habla acerca del ejemplo de Jesús. Jesús tenía más poder que Sansón porque era el Hijo de Dios. Pero Ellen White dice que a pesar de que era totalmente divino, cuando estuvo en esta tierra fue totalmente humano. Nunca, dice el deseo de toda la gente,
Nunca Jesús usó ningún poder como Dios que no le sea dado al ser humano que lucha cada día. Que si nos consagráramos a Dios como lo hizo Jesús, todo lo que Él hizo nosotros seríamos capaces de hacer. Porque Él no usó un solo poder como Dios para hacer los señales y milagros. Todo fue producto de su consagración y dependencia del Padre. Y aquí hay una gran lección de comparación. Sansón, el que fue, si bien es cierto, nacido como consecuencia de un milagro, pero totalmente humano, con la tendencia pecaminosa del ser humano, confió demasiado en sí mismo. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el que si lo hubiera querido, hubiera podido usar su poder, pero no hubiera sido ejemplo para nosotros porque hubiéramos tenido pretexto. Y aún así muchos ponen pretexto. Ya vamos a leer a ver un poquito más adelante. Hubiéramos tenido pretexto. No, es que era porque Él era Dios. Por eso es que fue y pudo guardar los mandamientos. Por eso pudo vivir sin pecar. Pues eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía. Por eso es que muchas personas no leen el Espíritu de Profecía y no les gusta el Espíritu de Profecía porque prefieren vivir poniendo excusas, ignorando lo que dice Dios a través de la sierva de Dios, en lugar de leer cuáles son las posibilidades que yo tengo en base a las promesas de Dios y la forma que Dios puede actuar en mí y las victorias que puedo obtener a través de eso. Entonces, ¿qué contradictorio? El que es hombre y que necesita mucho más de Dios, se confía en su fuerza, en sus cualidades, en todas las virtudes que Dios le había dado al nacer. Y el que es verdaderamente hijo de Dios, en cambio, se consagraba a Dios cada día y cada mañana, sin tener un plan para no entorpecer los planes de Dios en su vida. La diferencia entre el uno y el otro. Y seguimos a la segunda parte, que es desafíos en mi relación con Dios. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? El pueblo de Israel enfrentó un gran problema, o bueno, tuvo un gran problema, no lo enfrentó, y que a la postre lo llevaron a la perdición. ¿Por qué? Porque ellos creían que tenían que hacer méritos para salvación, creían en su autosuficiencia. Por eso oraban en las plazas públicas, mandaban a tocar trompetas delante de ellos para que todos vean su consagración. Demostraban que no necesitaban de un Dios. ¿Por qué? Porque habían entendido mal el mensaje de la salvación. Y esto de entender mal, yo voy a tratarlo un poquito más adelante. Por favor, quiero que lo entendamos bien. Y no con esto quiero decir de que no lo entendemos, pero sí hay mucha confusión dentro del pueblo adventista, dentro del pueblo de Dios, y mucho más en aquellos que no pertenecen al pueblo adventista. ¿Por qué? Porque lo que se predica es de que Dios abolió la ley, de que la ley ya no hay que guardarla. Se me eriza la piel cuando yo escucho decir o veo decir a través de redes sociales a personajes que se autotitulan doctores en teología, o sea, especialistas en el estudio de la Biblia, y dicen horrendo sacrilegio, que es decir que la ley de Dios fue abolida. Y ya les voy a explicar por qué. Cuando alguien dice eso, está demostrando varias cosas. Una, de que su Dios es demasiado pequeño. Dos, de que no han entendido absolutamente de ninguna manera el plan de la salvación. De que no han entendido el mensaje central de la palabra de Dios de la Biblia. Y de que ni siquiera han entendido lo que es la palabra gracia o la palabra evangelio. Lo vamos a explicar. Por eso las tres últimas partes de la lección la vamos a hacer una sola. Pero ¿cuáles son las distracciones que tenemos? Uno, la autosuficiencia que tuvo el pueblo de Israel, especialmente los líderes religiosos. Creer que no necesitaban de Dios. Creer que la ley tenía un poder mágico para poder ser salvos y que con guardar la ley era suficiente. Se esforzaron tanto en guardar la ley que le habían aumentado muchísimas leyes más a las leyes de Dios. Inclusive hicieron una colección que se llama el Talmud, que todavía lo tiene el pueblo judío. Una colección de ordenanzas. Y estas ordenanzas poquito a poco las fueron añadiendo, como que venían de Dios. Y en algunos casos fueron suplantando las leyes de Dios
los 10 mandamientos y las otras leyes, las fueron reemplazando por estas leyes. Por eso Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y hay una gran lección cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios enseñando o practicando enseñanzas de hombre. Debo preguntarme siempre: ¿lo que yo creo, lo que yo practico y lo que yo predico está basado en la Biblia? ¿O es en lo que yo pienso? ¿O es en lo que yo creo? Es muy común encontrar a personas: sí, eso dice la Biblia, pero no podemos ser tan extremistas. De esta manera le decimos a Dios que es extremista porque fue el autor de la Biblia. De esta manera le decimos a la palabra de Dios extremismo. Dios solamente quiere una cosa de nosotros, y se lo dijo a Samuel. O mejor dicho, se lo dijo a Saúl a través de Samuel. ¿Se complace Dios en sacrificios y holocaustos o en obediencia? La arrogancia, la autosuficiencia, el creer que nosotros hacemos algo. Y esto lo voy a explicar un poquito más adelante en la siguiente parte, que vamos a resumir las 3 partes de la lección de martes, miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque tuvieron un concepto equivocado de lo que era la ley o para qué servía la ley. Así como el pueblo adventista también lo tiene. Así como el pueblo que no es adventista también lo tiene. Habla de la concupiscencia. El ejemplo de la lección que dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ese fue el problema de Sansón. Ella me agrada. Se dejaba vencer o se dejaba llevar. ¿Por qué? Lo agradable que era a la vista una mujer. Y después de un tiempo dice: esta me agrada, me enamoré de ella. Era una persona muy inconstante. En los actuales momentos podríamos decir que era una persona muy inmadura. Se dejaba dominar por los sentidos. ¿De qué manera el enemigo está dominando nuestros sentidos en los actuales momentos? ¿De qué manera nosotros vamos a través de lo agradable? ¿Qué es lo que nos agrada tanto que nos impide acercarnos a Dios? Las redes sociales, los juegos, el honor del mundo, de este mundo que lo rediseñó Satanás. Y no con esto quiero decir de que tú no te esfuerces por progresar, no te esfuerces por tener mejores días, no te esfuerces por darle lo mejor a tu familia. Lo que te estoy diciendo es de que hay muchas veces en este esfuerzo una trampa. Y hay gente que no se esfuerza por algo mejor. Hay gente que canjea esto por aquello. Hay gente que para obtener riqueza sacrifica la salud, por ejemplo. Y después que tiene riqueza y perdió la salud, quisiera dar todo el dinero que tiene a cambio de recuperar la salud. Eso es canjear esto por aquello. Esa no es una forma de progresar. Sacrificar mi vida espiritual a cambio de progreso material. Y después me doy cuenta que como sacrifiqué mi vida espiritual y lo material no da felicidad, quizás te puede dar una tranquilidad momentánea. Claro que sí, es muy tranquilizante saber que tengo una estabilidad, pero mucha gente no va sobre la mente tras la estabilidad. Va porque quiere ser mejor que el de aquí, quiere ser mejor que el de allá. Da rienda suelta a los sentidos, igual que Sansón. ¿Qué otra cosa, según la lección, nos aleja o nos distrae? Estamos en la parte del día lunes, no lo olviden. La crítica. A veces nos centramos, somos campeones, como lo hemos venido diciendo, como lo dice la lección a través de todos, de cada semana. A veces somos tan rigurosos en decir y tan vehementes en decir que el sábado no ha sido abolido. La ley de Dios no ha sido abolida. Y la defendemos a capa y espada, pero la transgredimos tan fácilmente. ¿Qué es la crítica? La crítica es lo mismo que no levantarás, el 9º mandamiento, no levantarás contra tu prójimo falsos testimonios. La crítica lleva autosuficiencia, la crítica lleva engaño, mentira, envidia, rencor, falta de amor fraternal o falta de amor hacia mi hermano como me ordena Dios o como debería ser en una persona transformada. Y vamos a la iglesia no a adorar a Dios, sino a criticar y a hacer grupos. Iglesia que está dividida en grupos es iglesia donde existe la crítica. ¿Por qué? Porque existe el exclusivismo. Y la Biblia dice que todos somos hermanos. Todos debemos ser de un solo sentir. Y la parte más importante es cómo nosotros a veces nos dejamos influenciar y contaminar por sentimientos negativos que tienen las demás personas. Es triste decirlo que en muchas iglesias
Si tú eres amigo de este hermano, tú no eres mi amigo. Si tú lo saludas a él, entonces a mí mejor ni me saludes. Eso sucede en muchas iglesias, y mucho más en las iglesias más grandes, con mayor número de miembros. Hay el exclusivismo. Si tú no tienes un título, no mereces mi saludo. Orar por ti, no, imposible. ¿Yo qué voy a gastar mi tiempo orando por esta persona? Ah, no tienes un título, pero tienes muy buena posición económica, andas en un muy buen vehículo, vistes ropa de marca, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí eres de mi grupo. Distracciones que el enemigo pone para evitar que vayamos a la iglesia a adorar. Vamos a hacer proselitismo. Son distracciones. ¿Cuál de ellas hay en tu iglesia? No para que critiques, sino porque debemos orar por aquellas personas. Hay personas que llevan amargura en su vida. Hay personas que odian solamente porque alguien les habló mal de otra persona. Y para ellos es fácil odiar. Y nos juzgan a veces de acuerdo al odio que ellos sienten. Y creen que nosotros también lo sentimos. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas como son, sino como somos. Por eso los antiguos decían en un pensamiento, cada ladrón juzga por su condición, ¿se acuerdan? Este pensamiento no es otra cosa que decir que así como yo soy, creo que los demás también son. Y los juzgo de manera parecida a lo que yo soy. Y a veces me resiento solamente porque lo imagino siendo como yo. Cualquiera que se enoje con su hermano es un homicida, dice la Biblia. Lo dice la lección, no lo digo yo. Son distracciones del enemigo. Es tan pernicioso el pecado que Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. ¿Por qué? Porque me gusta ver la sensualidad de las hermanas. Y hay hermanas que también les gusta mostrar eso. Y de ahí nos refugiamos en la frase romántica: es que Dios me acepta a mí como soy. Tu apariencia externa es muestra de lo que tienes adentro. No hay otra cosa. Pero así de terrible es el pecado. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, dice Jesús. Es un simbolismo que trata de demostrar lo pernicioso, lo grande que es el pecado. Y que a veces solamente por una observancia, por ver algo, podemos contaminar toda nuestra vida espiritual. Por tocar, por ver, por oler, por hablar. Afortunadamente no dijo córtate la lengua, pero muchas veces, si fuera necesario, muchos deberíamos ser mudos. ¿Por qué? Porque en lugar de palabras de edificación, decimos palabras de críticas, de negativismo. Palabras que en lugar de edificar a un hermano, a una hermana, a una familia, las destruimos. Y quiero centrarme en la última parte, en las 3 lecciones. La ley, primeramente. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo quiero que entendamos algo. La lección enfoca muy coherentemente el papel de la ley. Tú vas a un país cualquiera. Vamos a suponer que vas a Europa, en un país donde se conduce por la izquierda y el volante está en el lado derecho, pero tienes que conducir por la izquierda. Tú no sabes o tú te olvidas, alquilas el vehículo y vas por la derecha. ¿Qué crees que va a pasar? Un accidente, obvio, porque estás invadiendo vía, porque se debe circular por la izquierda, a diferencia de nosotros que circulamos siempre por la derecha. ¿Tú le vas a decir yo no sabía? No, porque el ignorar la ley no te excusa de guardarla. Te conviertes tú en transgresor de la ley, sea que la hayas sabido o no lo hayas sabido. Con Dios es exactamente igual. ¿Cuál es el papel de la ley? La ley es mantener la paz y el orden. Pero tú puedes decir, ¿cómo se va a mantener la paz y el orden en el cielo, donde es un lugar de paz y de orden? Precisamente por eso. ¿Te acuerdas que te dije que es aberrante que una persona que se diga doctor en teología diga que la ley ya no hay que guardar? En el mismo ejemplo, en el país donde tú estás ahorita, no sé cuál sea que sea tu país, no sea, pero en el país donde estás. Y por lo general, en los lugares donde nos ven se circula por el lado derecho. Vamos a poner el mismo ejemplo ahora. Tú vas en tu vehículo y te pasas la luz roja. Vamos a suponer que tuviste, no suerte, porque yo no creo en la suerte, pero tuviste la fortuna de no causar un accidente. Pero hay un policía que te alcanza y te dice, usted se acaba de pasar la luz roja. ¿Qué pasó allí? Tú transgrediste una ley, la ley de tránsito. Miren lo descabellado que es de las personas que dicen que ya no hay que guardar la ley. Y yo quiero que entendamos esto claramente.
El policía te dice, no te preocupes porque ya el presidente hizo un decreto de que ya no hay que guardar la ley de tránsito. ¿Le creerías al policía? Imposible. Si un presidente, de cualquier nación, dice ya no hay que guardar la ley de tránsito, imagínense cuántos accidentes habría. Imagínense el caos al conducir. ¿Cuál es el papel de la ley en el caso de la ley de Dios? Dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, no observar la ley. Pero sin embargo hay personas expertas en teología que te dicen que ya no hay que guardar la ley. ¿Cómo es? Te voy a explicar. En el mismo ejemplo que te puse, la ley, ¿qué es lo que te proporciona la ley de tránsito? Que tú puedas circular sin tener accidente, sin que te lastimes, sin lastimar a los demás y que todo se lleve en paz. En otras palabras, esas leyes te protegen a ti inclusive hasta de la muerte. Porque de no haber una ley de tránsito, en algún momento, en una intersección, un carro más grande te choca y te mueres. La ley es una protección. Exactamente lo mismo es el papel de la ley de Dios. Nos muestra el pecado. En el caso de la ley de tránsito, te mostró que tú te transgrediste la ley al cruzarte una luz roja, al saltarte un disco pare, al entrarte en contravía, al parquearte en un sitio prohibido, etcétera, etcétera. Al exceder la velocidad, transgrediste la ley. ¿Qué necesitas entonces una vez que transgrediste la ley? Necesitas pagar. ¿Qué se necesita entonces en el momento que transgrediste la ley de Dios? Necesitas pagar. Y eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Transgredí la ley, muero, debo morir. Ahí aparece la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que Dios me da, en el cual yo ya no tengo que morir. En este caso, en la ley, vamos a poner el mismo ejemplo del que se pasó la luz roja, la ley de tránsito, tiene que pagar una multa. O si no quiere pagar, tiene que buscar un abogado, demostrar que hubo algo, que la luz roja estaba, que el semáforo estaba dañado, porque la luz roja estaba aquí en roja y en el otro lado también estaba en roja, etcétera, etcétera. Pero si no hay eso, tiene que pagar. A menos que encuentre a alguien que pague en su lugar, él tiene que pagar. En este caso, en cuanto a Dios, transgredimos la ley de Dios y tenemos que pagar. Pero tuvimos la bendición de tener un Dios tan amoroso que dice, la paga del pecado es muerte, correcto, pero no vas a morir tú, yo voy a morir. En ese caso, ¿la salvación es gratis? No, señor, no es gratis. ¿Sabe por qué? Porque alguien murió y murió el Hijo de Dios. Alguien mejor y más importante que yo. Eso quiere decir de que mi muerte no era suficiente para pagar el pecado, para pagar el precio del pecado. Y si mi muerte no era suficiente para pagar el precio del pecado, de yo haber transgredido la ley, entonces este ejemplo me enseña de que la ley es santa. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 7, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Espero que me estés entendiendo hasta ahora. Si no entiendes, hazme una pregunta aquí en los comentarios, deja una pregunta, deja un comentario para yo poder quizá en un tema posterior poder explicarte mejor. Cristo paga el precio que yo debo pagar, pero no es que la salvación es gratis para mí, pero en realidad la salvación no es gratis. Ahora, ¿por qué yo había dicho que aquellos que enseñan que ya no hay que guardar la ley ni siquiera entienden el evangelio, ni siquiera entienden lo que es la gracia? Y les voy a explicar por qué. Porque la ley jamás sirvió para salvar a nadie. La ley es el control, podríamos decir, el código a través del cual nosotros podemos vivir en armonía con Dios. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos o guardad mis mandamientos. En otras palabras, si tú amas y tú eres una persona de respeto, andas en tu vehículo por amor, inclusive a ti mismo, por amor a los que andan contigo al lado, en tu vehículo, tú tienes que guardar las leyes de tránsito, porque tú no quieres morirte, porque no quieres que se muera la persona que va al lado. Entonces tú no te vas a pasar un disco pare porque puede venir un carro más grande que el tuyo. Imagínate. No te puedes pasar una luz roja. ¿Por qué? Por amor a esas personas que van contigo.
Jesús por eso dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Señor, pero es que mi cuerpo es pecaminoso, yo tengo tendencia al pecado. Por eso yo te doy algo que se llama gracia. ¿Qué es la gracia? No tomo en cuenta tu pecado, pero a la vez te doy la fortaleza para poder resistir la tentación. ¿Cómo es esto? Te pongo un ejemplo. Yo conozco de muchos casos de personas que han sido alcohólicos. Hoy son cristianos servidores de Dios, con cargos, con responsabilidades grandes dentro de la iglesia, que nunca más volvieron a tomar. ¿Qué se llama eso? Vencer el pecado. Y eso no lo hicieron porque ellos quisieron, es porque Cristo les dio su gracia que no solamente perdona, sino que también transforma. ¿Nos damos cuenta ahora? Esa gracia hace de que yo sea una persona diferente, nueva, de que aquello que me gustaba ahora no me guste, de que mis gustos cambien, de que ahora me guste lo bueno, lo edificante, lo que ayuda a Dios. Por amor a Dios, ahí se cumple lo que dijo Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, guardo sus mandamientos, ¿por qué? Porque eso que antes era difícil, guardar los mandamientos de Dios, ahora me es fácil. Por la gracia actuando en mí. La gracia perdonadora, que se llama justificación, y la gracia transformadora, que me transforma cada día, que se llama santificación. El poder de Dios actuando en mí. ¿Estamos claros? En ese caso, la ley en ningún momento sirvió para salvarme. Entonces ya no debo guardar la ley. Al contrario. Y aquí viene la parte más importante que debemos entender. Ahora yo ya puedo vivir en armonía con la ley. ¿Por qué? Porque ya el poder de Dios transformador, perdonador y transformador está actuando en mí y ya puedo estar en armonía con la ley de Dios. Pero el observar los mandamientos me muestra mi amor a Dios, pero no me da un solo punto de ventaja ante Dios. No es que porque yo guardo la ley ahora ya fui transformado, ahora ya puedo vivir en armonía con la ley de Dios. Ahora Dios me dice, hoy día guardaste los 10 mandamientos. Tienes un punto más y mañana otro punto más. No, absolutamente. No tengo ninguna ventaja en guardar la ley. Entonces no hay que guardarla. Entonces, ¿para qué voy a guardar la ley? La salvación siempre ha sido y será por gracia. Pero esa gracia me permite a mí vivir en armonía con la ley de Dios. Al vivir en armonía con la ley de Dios, ya no transgredo su ley y dejo de pecar. Aquí es donde tú, al decir esto, vas a decir, ¿qué está diciendo este hermano? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Vete y no peques más. No le dijo, anda, mira, ya peca menos. Ya. ¿Cuántos pecados cometías? 2000. Mira, peca unos 1800. No. En el momento que tú tienes el encuentro con Jesús, en ese momento Jesús te dice, vete y no peques más. Punto. Eso enseña la Biblia. Si alguien te enseña lo contrario, es por su propia cuenta y riesgo. Y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es vete y no peques más. Pero entonces, ¿de qué me sirve guardar los mandamientos si Dios no me va a anotar que guardé mis mandamientos? O alguien puede decir, hermano, usted está equivocado porque dice que la Biblia dice que Jesús dirá, pues venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. No te está pagando lo bien que te portaste. Te está diciendo, tú mantuviste tu gracia en cada día y ni siquiera te diste cuenta. ¿Por qué? Porque los salvados le dirán, ¿y cuándo hicimos todo eso? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños. O sea, se convirtió en algo natural y normal. Hubo una transformación que se mostró a través de tus acciones, de tu conducta, de tu forma de ser, que lo hiciste por naturaleza, no por ganar puntos ante Dios. Me estoy explicando. Y esa naturaleza que ahora se transformó y que tú haces las cosas sin darte cuenta, pero las haces bien, eso es lo que se llama transformación del carácter. Que como dice el espíritu de profecía, será lo único que nos llevaremos al cielo. Por eso es que es importante guardar para Dios que tú guardes los mandamientos, no dándote cuenta, sino sin darte cuenta. Pero a mí me dijeron que dice en tal parte de la Biblia que ya no hay que guardar los mandamientos, etcétera, etcétera. Mira, si una persona, peor si te dice que es un estudiante de teología, un estudioso de teología, un estudioso de la Biblia. Si alguien
te dice que no hay que guardar los mandamientos es un delincuente en potencia. Hermano, usted está siendo muy duro. No, y te lo voy a explicar tan fácilmente y tan sencillo. De los mandamientos, hay mandamientos que las leyes de los hombres las ponen también como transgresión de la ley, de las leyes terrenales. Pero hay otros mandamientos que no los ponen como transgresión de las leyes terrenales. Te voy a poner un ejemplo. El matar, la Biblia dice no matarás. Ese mandamiento en la ley de los hombres también está contemplado como delito. Hay otro también, como por ejemplo el levantar falso testimonio. Ahora ya se ha convertido no en un delito penal, pero sí en un delito civil, donde si tú demuestras que alguien te calumnió, tú puedes pedir una indemnización por daños y perjuicios, pero también lo está contemplando la ley de los hombres. Cuando la ley de los hombres acoge parte de la ley de Dios, el ser humano evita transgredirlo, no mata, evita calumniar a una persona, porque sabe que lo va a pagar, tiene que pagar con la justicia terrenal. Entonces yo te pregunto, una persona que no mata, porque las leyes terrenales condenan el asesinato, ¿le es imposible matar y guardar ese mandamiento? Estamos hablando de uno en específico. ¿Le es imposible? No, no le es imposible. Pero como el adulterio no es condenado por las leyes humanas, la gente adultera, la gente fornica. ¿Por qué? Porque no está condenado por las leyes humanas, a no ser en algunos estados ortodoxos. Me estoy explicando. El que te dice que no hay que guardar la ley significa que para él matar no es delito. Y que si las leyes de los hombres en algún momento permitieran matar, o no fuera delito el asesinato, en cualquier momento se convertiría en asesino. ¿Por qué? Porque para él no es delito. Estás viendo lo incoherente que es que una persona te diga que no hay que guardar los mandamientos. Estoy siendo claro. Si la gente dice que no hay que guardar los mandamientos es porque de su concupiscencia quisiera que así fuera. Pero así como te demostré que sí es posible guardar un mandamiento, solamente porque las leyes de los hombres lo condenan, con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, también podemos guardar los otros. ¿Por qué? Porque si una ley terrenal te impide, mucho más el poder de Dios obrando en tu vida. Y cuando tú dices que es imposible guardar los mandamientos es porque no quieres someterte a la voluntad de Dios. Porque se cumple en ti lo que le dijo Dios a Caín cuando le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Si vienes y si eres, no serás recompensado. Y si mal hicieres, el pecado está ¿qué? A las puertas. Y a nosotros nos gusta vivir así, con el pecado a las puertas. ¿Por qué? Porque queremos siempre ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, indispensable observar los mandamientos, porque es una muestra de la transformación que Dios hizo en mi vida. Espero que haya quedado clara esta parte de la lección. Por eso uní todo. El apóstol Pablo, yo voy a leer algunos pasajes que quizás no los entendías antes del apóstol Pablo. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué habíamos dicho? La ley no sirve sino solo para condenar. ¿Por qué? Porque por la ley, dice el mismo apóstol Pablo, es el conocimiento del pecado. Y donde no hay ley, no hay transgresión. Si hubiera sido tan sencillo este problema del pecado, Cristo, en lugar de venir a morir en mi lugar para ponerme en armonía con la ley de Dios transgredida, hubiera dicho, anulemos la ley. ¿Por qué? Porque donde no hay ley no hay transgresión. Eso dice la Biblia. Ya vamos a leer el texto. Romanos 4 del 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí quiero resaltar, pues la ley, dice el versículo 15, produce ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. O sea, en otras palabras, si no existe una ley que me diga, no es delito pasarte la roja, yo puedo pasarme la roja, pero imagínense qué caos sería conducir y cuántos muertos habrían al día. Un Dios
eterno, todopoderoso, que no hace las cosas improvisadamente, sino que las planifica con milenios de anticipación, porque dice que Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que ya estaba todo previsto. Por si acaso existiera el pecado, ¿ustedes creen que va a improvisar y decir voy a dar ley y la voy a anular y a convertir todo en un caos? Eso viene del pensamiento caótico de muchas personas. No es bíblico, eso es satánico. Perdóneme con todo respeto, porque Satanás es el que obra en el caos. Es el que le gusta las cosas caóticas. Y leo el siguiente texto, Gálatas 2:16 y 3:13. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí hay varias palabras. Primero, la ley produce iras. Segundo, Cristo nos libertó de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley entonces es maldición? Es maldición para todo aquel que la transgrede, no para el que la observa. Y ahí es donde la gente se equivoca. Porque si la ley fuera maldición, entonces Pablo, que escribió esto de que la ley es maldición, que escribió a los Gálatas, que escribió en Romanos, miren lo que dice en Romanos. Romanos capítulo 7. Desde el versículo 7 en adelante vamos a leer. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿De qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. ¿De qué mandamiento específico? Del 10º. No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Está hablando de un mandamiento en específico. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En otras palabras, la ley me muestra a mí el pecado. Ese es el papel de la ley. No salvar. Ese no es el papel de la ley. Y la gente se equivoca. Cree que alguien en algún momento de la historia de este planeta se salvó por guardar la ley. Eso es lo que creían los judíos, que también estaban equivocados, como ahora también se equivoca la gente. Aquí se resume todo. La ley me muestra a mí el pecado y ahora yo necesito ¿de qué cosa? Del evangelio. El evangelio, que es la buena noticia de salvación, de que ya no tengo que morir yo, de que Cristo tiene que morir, de que para mí la salvación es gratis, pero para el cielo tiene un precio inmenso por lo horrendo que es el pecado. Porque si hubiera sido una cosa sencilla como esa, nosotros creemos que la calumnia, que el chisme, que todas esas cosas son cosas sencillas, entonces mira pues la muerte de Cristo en la cruz. Mira la agonía de Cristo en el Getsemaní y te darás cuenta de lo terrible del pecado. Entonces la ley me muestra a mí el pecado y el pecado me muestra que necesito la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo se convierte en el evangelio para mí, la buena noticia de que yo tengo la oportunidad de no morir. ¿Estamos entendiendo ahora? Por eso el apóstol Pablo, y voy a continuar leyendo lo que dice aquí en el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante que estamos leyendo. Mas el pecado tomado ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Obvio, donde no hay una ley que impida hacer algo, la gente puede hacerlo. Y eso lo han adoptado las naciones. En la mayoría de países, por no decir en todos los países democráticos y que tienen leyes democráticas, dicen todo aquello que no está prohibido está permitido. Y dice el apóstol Pablo, versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Más claro ni el agua. ¿Por qué le resultó para muerte? Ahí es cuando Pablo se refiere a la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en transgresión de la ley se convierte para mí en una maldición en lugar de ser una bendición. Cuando yo vivo por la gracia de Cristo en armonía con esa ley, para mí es bendición. Versículo 11, pero el pecado tomado ocasión por el mandamiento me engañó y él me mató. De manera, entendamos este versículo, el 12, leámoslo, volvamos a leerlo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, para
mostrarse malo, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuál es la diferencia? Pablo lo entiende. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todos aquellos que dicen que no hay que guardar la ley son personas carnales vendidas al pecado. Y que en cualquier momento, si las leyes terrenales no están en armonía con las leyes de Dios o no castigan lo que dice la ley de Dios, esas personas en cualquier momento te fallarán, porque para ellos no es pecado. Para ellos no hay delito. En el momento que un país diga que se puede matar, ellos se convertirán en asesinos. Y no te quepa la menor duda que cuando la ley dice que hay que honrar padre y madre, para ellos les da igual. No tienen obligación. Cuando la ley dice que debes amar a Dios de todo tu alma, de toda tu mente y de todo tu corazón, que no debemos hacernos imágenes, para ellos les da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay que guardar la ley. Y dicen que tampoco hay que guardar el sábado. La ley no ha sido jamás para salvar a nadie. La ley condena. Por eso Satanás se queja ante Dios en el libro de Job cuando le dice, lo ha cercado, lo tiene cercado y protegido. ¿Cuál era el cerco y la protección que tenía Job? Era observador de la ley. No estaba en transgresión de la ley, no era maldito. El único pecado de Job era que le faltaba conocimiento. Por eso después dice, de oídos te había oído, pero mis ojos no te habían visto. Mas ahora te veo y me aborrezco en polvo y ceniza. Hermanos, qué hermoso es poder entender esto. Qué hermoso es poder vivir en armonía con la ley de Dios. No porque yo sea mejor, no porque yo tenga capacidad, porque Dios obró una transformación que me permite vivir en armonía con sus mandamientos. Si algo no entendiste, déjamelo saber. Pero yo estoy seguro que lo has entendido. ¿Por qué? Porque pedimos la sabiduría de Dios antes de abrir la Biblia, ¿se acuerdan? Para poder entender esto. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana en una lección muy apasionante, así como han sido todas las desde este trimestre. Y la oración que hicimos por ti la semana pasada, estoy seguro que Dios ya la respondió. Y quizá tu bendición viene en camino. Que Dios te bendiga.